Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a este tercer episodio de podcast de Cualidad Humana. Volvemos a estar con Álvaro, yo soy José Manuel, ya nos conocemos, ya nos conocéis. Y hoy vamos a hablar de una película que propuso Álvaro para comentar en este canal, que es Corpus Christi de 2019 del director polaco Joan Komasa. La podéis encontrar en Filmin. Y si bicheáis un poco por internet, seguramente la podéis encontrar por otras maneras. No sé si quieres tú hacer la presentación, sinopsis de la película, y así luego ya empezamos a comentar y dialogar sobre ella. Vale, genial. Bueno, pues la peli que ha hecho ya un poco la ficha técnica José es una película que habla sobre todo de temáticas que vamos a tratar hoy, ¿no? Pues sociología de la religión y evidentemente, como está la religión de por medio, pues también epistemología axiológica. Y básicamente, bueno, la premisa no es no muy complicada, no es un chaval que vive en un centro de menores que se le ve que tiene como predisposición por la religión católica, ¿no? Tiene bastante afinidad con el cura del centro de menores, etcétera. Pero evidentemente pues es un chaval con un comportamiento, entre comillas, desde la sociología de la desviación, no desviado, ¿no? Y nada, básicamente pues le dan como la condicional y la condición para que salga fuera es que vaya a trabajar a un aserradero en la otra punta del país, es en Polonia. Entonces se va como a un pueblo alejado, muy alejado del centro de menores, que todo esto se lo arregla el cura, ¿no? Le comenta un poco que tiene que ir al aserradero, etcétera. Y una vez cuando llega al pueblo, pues obviamente no quiere ir al aserradero, prefiere ir un poco a su bola. Se va a la iglesia del pueblo y él lleva como en la mochila de deporte lleva como una toga de cura, no sé cómo se llama, es el hábito de cura, ¿no? Entonces le da como, la verdad que no lo explica muy bien la película, es como un impulso y de repente se le va un poco la olla y empieza como a hacerse pasar por cura. Se lo comenta ahí a una chica que está ahí en la iglesia también. Le dice, pues mira, ahora te presento aquí a la que lleva la parroquia, no sé qué cuántos. Y ya se mete ahí dentro del asunto y pues eso, le presentan al cura de allí y pues eso, se creen que es cura. Y nada, pues no cuento mucho más, pues ya me meto de tal. Pero nada, básicamente eso se lo creen y entonces te tiene que pasar una cosa que tiene que sustituir al cura del pueblo y acaba siendo el cura del pueblo un chaval que ha salido hace 2 días del reformatorio, básicamente. Y bueno, pues eso es un poco la sinopsis. Vale. No decimos más para no hacer spoilers, pero vamos a comentar la película y seguramente algún spoiler caerá, sobre todo más a nivel simbólico, que puede ayudar a entender la película y también de la trama. Pero si veis la película, primero parad aquí y te veis la película y luego volvéis y acabáis de escuchar el podcast. Uno de los momentos interesantes que has comentado, Álvaro, de la película va en relación un poco a quién tiene la autoridad o la potestad para promover, en este sentido, la palabra del evangelio, el cristianismo, etcétera. Porque en esa misma escena que estabas comentando, al principio, en el diálogo entre el protagonista y la chica, cuando la chica le pregunta, ¿y tú quién eres? Y él dice, bueno, yo soy cura. Y la chica no se lo cree. Es como, no, ¿cómo vas a ser tu cura? Porque las pintas, el estereotipo que tengo de ti, ahora mismo lo que me entra por los ojos me está diciendo que no lo eres. Pero una vez le enseña el hábito es cuando dice, hostias, lo siento, padre, cambia el lenguaje, lo cambia todo, porque el símbolo del hábito ya es un símbolo de autoridad en base a la materia, ¿no? Entonces la película ya empieza rompiendo un poco este esquema de quién tiene esta autoridad o esta potestad de ser, entre comillas, sacerdote o cura. Entonces sí que en ese sentido me gustó porque ya la película empieza rompiendo un poco estos estereotipos de la imagen en base al sacerdote o a la iglesia. Sí, sí, totalmente. Eso yo creo que es de las primeras cosas que vi, en el sentido de que, de hecho, la película, prácticamente desde que tú cuentas esta escena, desde que él enseña el hábito y entonces ya empiezan a creerse que es cura y tal,
pues pone un poco en contraposición o, bueno, en reflexión así un poco crítica, todo lo que se esconde detrás en las religiones en general, en realidad, de todos esos roles y ese dogmatismo basado en comportamientos, en símbolos y significados, que más que transmitir valores o ideas dentro de la religión o lo que quieran decir, en este caso, este tipo de, mm, de narrativas, lo que hacen básicamente es transmitir, pues eso, posición de poder, ¿no? Básicamente, puro y duro, ¿no? En plan de hecho, se ve muy bien en el cambio de lenguaje, ¿no? Que enseguida empieza a hablar de usted, cuando son dos chavales de la misma edad. Y es un poco, si te paras a pensarlo de manera objetiva, es ¿por qué, no? Le tiene que hablar a alguien que a lo mejor está predicando sobre algo de usted. ¿No sería más normal hablarle como si fuera una persona normal, de tú a tú y ya está? ¿No? Exacto. Mm. Y en este mismo sentido, donde se refleja pues esta idea de autoridad o quién puede o no puede ser sacerdote dentro de la película, retrotrayéndonos al principio de la misma, hay una conversación entre el cura de la iglesia del centro de menores y el protagonista, cuando el protagonista le dice, no, había pensado en hacerme seminarista, es hacer el seminario para acabar siendo sacerdote, y el cura del reformatorio le dice, no te van a aceptar, porque todo tu pasado va a hacer que tú no puedas ser cura. Pero el mismo sacerdote del reformatorio dice, hay muchas formas de ayudar a los demás y más fáciles, en el sentido de, si quieres ayudar a los demás y hacer el bien en este sentido, no hace falta que te hagas seminarista, puedes intentar hacerlo de muchas otras maneras, ¿no? Entonces aquí, dentro del tema de la espiritualidad, se rompe una cierta ligazón entre espiritualidad e institución y se abre la idea de una espiritualidad libre en el sentido de que es una espiritualidad no centrada en la institución, en el dogma, en la apariencia, ni en el tener que ser una figura de autoridad dentro de, al menos, la estructura eclesiástica dentro del cristianismo católico. Entonces es como, bueno, si tú quieres predicar la palabra, llamarlo de alguna manera, puedes hacerlo sin la necesidad de estar metido dentro de toda la estructura institucional jerárquica de la religión. Entonces también rompe un poco esta idea y esta estructura. Mm. Además me viene a la cabeza sobre todo lo que plantea la película, em, que bueno, que esto es una reflexión hacia la gente que es practicante y todo esto, ¿no? Que yo ahí estoy un poco ajeno, que a lo mejor me equivoco en lo que voy a decir, porque bueno, pues eso parte del ateísmo puro y duro y nunca soy muy ajeno a estos ámbitos. Pero sí que veo como bastante coherente el discurso de la película en contra del dogmatismo religioso, en el sentido de que la gente que quiere procesar una religión, ¿no? Y que se siente a gusto reflexionando filosóficamente y existencialmente dentro de estas narrativas, es como muy absurdo con actualmente que se sigan los mismos parámetros que hace 800, 900 años, quiero decir, ¿no? En el sentido de que por qué, evidentemente el porqué es porque está la institución eclesiástica está ligada al poder, a los grandes capitales, dentro del capitalismo, etcétera, y cumple una función, ¿no? De coerción y de manipulación, sobre todo, y de ideológica. Pero, o sea, ¿por qué la Iglesia no puede adaptarse a las demandas y a las nuevas visiones identitarias, incluso, bueno, existenciales de la juventud, de las sociedades actuales, ¿no? ¿Por qué no pueden haber, lo que tú dices, ¿no? Curas o etcétera, que no sigan el celibato o que sean incluso del colectivo LGTBI o que, quiero decirte, ¿no sería una iglesia con mucho más sentido actualmente algo que no sea nada jerárquico y que acepte otras identidades, ¿no? Yo creo que la película cuenta muy bien esto, en el sentido de que sí que es verdad que el chaval es alguien heterosexual blanco, pero aún así es una identidad, digamos, estigmatizada porque es un delincuente. Y sin embargo, yo creo que como parte de lo más mundano y de lo más... Es alguien que se relaciona muchas veces de manera sincera y sin tapujos con los demás y parte de una, de una humildad porque básicamente no tiene nada, es alguien que no tiene nada, absolutamente, ni familia ni nada, y no tiene dinero, cero, no tiene propiedades, le hace entender, relacionarse con la gente del pueblo de una manera que para mí sería mucho más coherente si la iglesia actual actuara de una manera que no fuera autoritaria.
No sé qué piensas al respecto en ese sentido, que tú sabrás más, pero yo es un poco lo que pienso. Ya te digo que yo a nivel particular no me hace falta ir a la iglesia y tengo otras vías de reflexionar, ¿no? Filosóficamente y existencialmente, pero la gente que le hace falta, no, entiendo que ahí hay un dilema muy grande, etcétera. A lo mejor hay iglesias que lo hacen incluso, pero ahí lo veo como muy claro, en el sentido de, aquí te está haciendo una crítica porque hace falta una evolución gigantesca sobre todo esto. No sé ni por dónde empezar porque has dicho tantas cosas que es como, gracias por darme una lista de 25 podcasts. No, a ver, primero, en la película también hay una frase muy corta, pero que da para pienso que daría para reflexionar un montón, que es, hablando, en concreto hablando del celibato, en este caso. Pero el protagonista dice lo de, bueno, las normas cumplen una función o las normas tienen una lógica, ¿no? Que es como, bueno, toda la institución, y esto es aplicable no simplemente a la institución de la iglesia, sino cualquier otra institución social, está constituida por unas normas y esas normas le dan un cierto orden lógico y un sentido de existencia, ¿no? O sea, es como si rompen con esa doctrina, con esa jerarquía, con esa, deja de ser lo que institucionalmente, históricamente ha sido siempre. Y como su identidad está forjada en eso, si rompen con eso, ¿cuál es la identidad que queda de estas instituciones? ¿No? Sí que es cierto que muy minoritariamente dentro de la Iglesia Católica sí que existen curas con una orientación sexual diferente a la heteronormatividad. Hay ciertas iglesias que a lo mejor sí que son más horizontales que otras, porque esto lo tenemos que mirar también de una parroquia de pueblo pequeñita, es mucho más colectiva, horizontal, que no la iglesia de una gran ciudad o no hablemos ya de la institución del Vaticano, etcétera, etcétera, que sí que hay una estructura jerárquica y sacerdotal muy fuerte en este sentido. Pero claro, como ya todo se ha forjado desde esa identidad, desde esa jerarquía, y cumplía una lógica en el momento en el cual eh, eso funcionó, pues se ha quedado así. Hay que pensar que en los inicios del cristianismo por el Imperio Romano fue perseguido, o sea, estaba considerado como una minoría que había que intentar erradicar de alguna manera, y no fue hasta Constantino que juntaron el poder religioso con el poder militar del Imperio Romano y se juntó y se hizo toda una jerarquía. Entonces venimos o se viene arrastrando esa jerarquía desde la época de Constantino. Por lo tanto, se ha forjado todo de una cierta manera para que siempre se mantenga estática e igual. Obviamente, en una sociedad de conocimiento y de cambio continuo, la jerarquía no funciona y la Iglesia y cualquier otra institución debería modificarse y cambiarse para ser horizontal y adaptarse más a la situación actual, que por otra parte sí que existe una demanda de sectores más abiertos, más progresistas dentro de la Iglesia a la necesidad de reconocer la importancia de empezar a asumir estos cambios y no quedarse anclados en el pasado. Entonces, completamente, la Iglesia debería, si quiere jugar un papel importante dentro de este tipo de sociedades, dejar a un lado la jerarquía para empezar a ser más horizontales y de otra manera, que por otro lado, si nos basamos en la historia de Jesús y los evangelios, él nunca quiso una iglesia, ¿no? Él tiene hay una frase, no sé bien dónde está, que es como, levanta una piedra y allí me encontrarás, parte un árbol y allí estaré, refiriéndose a que Dios, en el fondo, está en todas partes, no está en un lugar sagrado concreto, ¿no? Entonces ya empieza a romperse también la dialéctica entre sagrado y profano, porque si Dios está en todos sitios, ¿por qué tiene que tener un lugar concreto sagrado de culto donde se le rinda bendición? Puede estar en cualquier lado, ¿no? Y Tolstoy tiene alguna frase también. Tolstoy hizo incluso el Evangelio abreviado, pero Tolstoy es más de la rama protestante, me parece, pero que incluso reivindicaba un poco esta no figura de la Iglesia, la mala interpretación que la Iglesia y también las corrientes más ateas habían hecho de Jesús, reivindicando pues un Jesús más humano, más anarco-cristiano, como es la postura que tenía Tolstoy. Entonces, todo este movimiento más progresista siempre se ha llevado, pero dentro de la institución se ha marcado como muy como algo muy herético, ¿no? Eres hereje por no seguir con la dogmática. Ahí pienso que te he contestado dos cosas, lo de la horizontalidad y las normativas.
Y luego está también la idea de que sale él hace una misa, el protagonista hace una misa, reivindicando que esto me hizo mucha gracia, porque es como él se reapropia del discurso de la misa que le daban en el centro, que acaba diciéndolo de, bueno, pues el reino de Dios no está en el cielo ni está en ningún lado, está aquí en la tierra y está en vosotros, que es una idea también muy tolstoyana. Entonces también rompe un poco la necesidad o la innecesidad de tener un espacio concreto donde ir a misa. Porque te está diciendo, bueno, si tú haces el bien, tienes cualidad humana, ayudas a los demás, generas un ambiente de colaboración, solidaridad, ayuda mutua, beneficio mutuo, etcétera, etcétera, pues ya estás construyendo el reino entre nosotros, porque la vida, y esto me hizo mucha gracia, la película acaba señalando a dos personas, a dos bebés que acaban de nacer, y dice, la vida es un milagro. Entonces, ¿cómo nos tomamos la vida en este sentido, no? O sea, la tomamos como un milagro de estamos aquí, disfrutemos de esto porque solo vamos a estar un momento pasajero en todo esto, o nos lo vamos a pasar cumpliendo normas, estereotipos, sometidos a una jerarquía, cómo tenemos que hacer las cosas en este sentido. Y no sé si me habías preguntado algo más, porque me has dicho tantas cosas. Me he perdido ya en todo lo que estabas comentando. Ah, vale. Pero bueno, te planteo otra cosa que me ha ido a la cabeza mientras estás opinando todo eso. De que sí que es cierto que también yo veo en la película que la crítica que hay detrás de esto te lleva, lógicamente, a pensar que el camino natural de relacionarte con la cualidad humana o de relacionarte con todos estos pensamientos, sobre todo la gente que va a la iglesia y que está como muy arraigada en este tipo de narrativas, em, siguiendo la lógica crítica y la lógica también que tú has planteado, es de reinterpretación de todos estos textos, al final es un poco la desintegración de las instituciones religiosas, ¿no? Es un poco caminar a una especie de filosofía colectivista y humanista que tenga en cuenta también cuestiones existencialistas y que pueda hacer una reinterpretación totalmente abierta y atea de los textos, que otra cosa, que al final lo que hace el chaval es un poco eso, ¿no? Porque él el tema de los pecados capitales, todas estas cosas, por decirlo así un poco burdo, pero se lo pasa por donde le da la gana, ¿no? Es decir, y además no tiene como culpa de ello tampoco. Él, no sé, entiende más o menos, o sea, entiende los textos como algo que le hace reflexionar, etcétera, pero hasta ahí, ya está. Y luego cuando llega a la iglesia, etcétera, y se hace pasar por cura, pues se ve muy bien esa como interpretación diferente, ¿no? En plan, no dogmática, porque básicamente él le interpreta lo que le da la gana, ¿no? Y Sí, entonces como la gente es un poco, bueno, vale, pues esto que me está diciendo me gusta, pero bueno, evidentemente porque hay una manga ancha muy grande de reinterpretación y entonces él consigue acercarse a las necesidades mundanas de la gente del pueblo que además están como en una situación así un poco de crisis, ¿no? Porque ha habido un accidente donde han muerto como 6 o 7 chavales jóvenes y eso ha generado un conflicto porque se chocaron dos coches y entonces acusan bueno, se murieron todos en el accidente, pero acusan a uno de los coches que iba solo una persona de que iba bebido y por eso había ocasionado las muertes, ¿no? Un homicidio imprudente y tal. Y luego pues se le empieza a investigar el chico con otra chica y se dan cuenta que eso no es tan así, ¿no? De que también los chavales estaban bebidos y que no se sabe quién fue y que ahí hay una serie de, pues eso, de rendijas, ¿no? De conflicto con gente del pueblo, etcétera, por este acontecimiento. Y bueno, pues no usan la religión como tal o el dogmatismo de los textos en esto. Simplemente lo que hace es que literalmente hablar con la gente y ya está. Y mm, preguntarle cómo está e intentar. Y solo con eso ya se va dando cuenta de la verdad. Solo con el diálogo ya dice, vale, pues si me está diciendo que fulanito ha bebido y que también ha bebido, pues a lo mejor la culpa no la tiene solo este, o a lo mejor la tiene también el otro, etcétera. Y simplemente abriendo, pues eso, un diálogo horizontal, que yo creo que lo veo muy claro en el sentido de que, claro, es mi interpretación hipersubjetiva. Pero mi interpretación subjetiva de la película es que camina todo hacia el ateísmo. Es en plan de, vale, vale, aquí los textos son los que son y tienen unos valores axiológicos que incluso son buenos, como por ejemplo el diálogo, que lo veo clarísimo, pero todo lo demás nos sobra. Es lo que yo interpreto de la película. sí, sí, sí. Eh, claro, aquí eh, no es que la película gire o nos lleve hacia la aceptación del ateísmo, sino Mm, nos lleva hacia la resignificación de lo que significa Dios. mm, Dios o cualquier otra divinidad de cualquier otra tradición.
porque tenemos que ser conscientes de que desde la epistemología axiológica, obviamente, a la segunda dimensión de la realidad, que es la dimensión no significada, la acabamos poniendo un nombre. Porque, o dimensión absoluta, o Dios, o Yahvé, o Alá, o vacío, o Tao, o Brahman, cualquier nombre, cualquier cultura. Entonces, cada cultura ha significado eso, cada cultura preindustrial ha significado eso de una manera, porque si luego nos vamos a las sociedades industriales, a eso lo hemos llamado voluntad, lo hemos llamado nada, lo hemos llamado sustancia, lo hemos llamado solidaridad universal, que son diferentes conceptos dentro de la filosofía que han acabado hablando de ese sentimiento. Pero claro, el protagonista está criado y socializado dentro de una corriente concreta cultural que es el cristianismo católico. Entonces, sí que es cierto que él, hay una conversación que tiene con un compañero suyo que le dice lo de, ¿pero todo lo que tú explicas está en el libro o cómo lo haces? Dice, bueno, hay una parte que está en el libro, entonces lo cojo y lo leo de allí. Y entonces hay otra escena que están en el confesionario, que una de las protagonistas, una chica le comenta algo, y él está mirando en el móvil las respuestas que tiene que decir, porque está todo pautado. Pero llega un momento, que es lo que tú muy bien comentabas, de que el protagonista, al empatizar con el dolor, el sufrimiento y la incomprensión de la realidad que sufren las gentes del pueblo, que también es algo que él ha pasado por estar todo este tiempo en el reformatorio, le resulta mucho más fácil conectar con las personas, hablar, dialogar con ellas y ofrecerles una solución mucho más lógica, no basada en, pues vete a rezar y cumple la condena por tus pecados, porque en la escena esta del confesionario, es una madre que reconoce que pega a su hijo, porque el hijo fuma y ella no quiere que fume, pero ella cuando no puede fumar se pone violenta y pega al niño. Y lo que le dice el protagonista es, pues pasa tiempo con tu hijo, que es Mm. como súper lógico, ¿no? Es como, hostia, si pasas tiempo con él, crearás una relación diferente con él, socializarás con él, vivirás con él, pasarás tiempo con esa persona y a lo mejor te das cuenta de que tu relación está siendo tóxica y lo estás haciendo de unas maneras que no deben ser hechas de esta manera. Entonces, para mí lo que él hace constantemente también es ver la necesidad que a día de hoy se tiene de resignificar el concepto de Dios. Y Corbí tiene una frase muy buena, que se me quedó aquí grabada cuando la leí, que es como la dimensión absoluta cualquier palabra es buena para hablar de la dimensión absoluta, pero la dimensión absoluta huye de cualquier palabra, porque como es una dimensión no significada, a la que si le pones un nombre, ya estás diciendo, es esto. Entonces nos vamos a discutir sobre si es Dios, si no es Dios, si es ateísmo, si no es ateísmo, cuando podemos tomarlo como un símbolo de que es la lectura que debería hacerse hoy, aparte de la epistemología axiológica, de, bueno, cuando hablamos de Dios o cualquier otra divinidad, lo que estamos hablando es de un símbolo que apunta a esa dimensión que va más allá de la necesidad de significar las cosas. Entonces podemos significarla, pero no nos peleemos por el nombre de la significación, sino por los valores o lo que esa dimensión no significada me transmite a mí como ser humano. Entonces aquí también en la película, por lo que tú estabas comentando, se pasa de un dios de la culpa a un dios de la comprensión, ¿no? Porque es como, hay un momento en la película también que donde están delante del retablo, donde están todas las fotografías de esas personas que has comentado tú, que tenían un accidente, que habían tenido un accidente, que él hace una oración fuera del espacio sagrado donde se hacen las oraciones, que es la iglesia, entonces ya te está volviendo a dibujar esta no diferenciación entre espacio sagrado y espacio profano, que él dice, nosotros no entendemos cuál es tu voluntad, no sabemos por qué haces las cosas, no sabemos por qué la vida es como es, pero ayudan, en vez de castigarnos, ayúdanos a comprenderte a ti, ayúdanos a entender por qué actúas de esta manera, ya que nosotros no lo entendemos. Intenta ayudarnos a comprender esto. Y yo pienso que él juega mucho este papel de ayudar a los demás a hacerles comprender que la vida viene de una determinada manera y que todo depende del posicionamiento que nosotros tomemos frente a ese hecho que viene de la vida, ¿no? Entonces la película también gira un poco en, bueno, cómo la gente ha tomado ese accidente en concreto, qué actitud frente a eso han, han tomado, ¿no? Entonces, en vez de aceptar que ha habido un accidente producido por diferentes factores, pero que ha pasado así, la gente empieza a buscar culpables, empiezan a culparse a la persona, lo llaman asesino,
Y es como, y hay otra escena que dice, bueno, yo he atropellado a un jabalí y no soy un asesino por ello, ¿sabes? Pero tú sí que estás llamando asesino a la otra persona. Entonces pienso que la película también nos hace reflexionar un poco sobre esta dimensión o esta aceptación de la vida desde un punto de vista del cristianismo y de un Dios más de la comprensión que no de la culpa. Además, la película está ambientada en Polonia y es una película súper reciente y, y creo que es una película que si la vemos en un contexto sociológico y político más valiente, mucho más valiente de lo que parece, porque en Polonia se han tirado como 10 años gobernando la extrema derecha ultracatólica, ¿vale? Y, y la película, eso, la película es una reinterpretación de quizá a nosotros nos queda ajenos porque no estamos en... Pero bueno, yo intuyo que seguramente muchos de los postulados más reaccionarios de la Iglesia Católica hayan tenido manga ancha, por lo menos a nivel mediático y bueno, y a nivel de legislación. A ver, habrán tenido también bastante importancia bueno, un montón de leyes que han hecho, sobre todo, por ejemplo, contra el colectivo LGTBI o leyes antifeministas. Pero bueno, la película se entiende en un contexto que es muy diferente muy diferente y no, quiero decir. En España, ¿no? La Iglesia Católica que ha tenido un poder hegemónico durante muchos años, de hecho ha sido la punta de lanza de la dictadura franquista, uno de los poderes fácticos de la dictadura. Actualmente, ¿no? Tiene mucho poder, evidentemente, pero se ha diluido, ¿no? Se le ha disputado esa hegemonía a otro tipo de ideologías, sobre todo la socialdemocracia, que en teoría es más laica, entre comillas, aunque también está vinculada a la Iglesia por la tradición que tenemos aquí. Pero en Polonia, el contexto, ¿no? Político ligado a la religión ha sido muy represivo recientemente, quiero decir, han tenido ahí, de hecho, creo que fue el año pasado, cuando el gobierno de extrema derecha fue sustituido en las elecciones por un gobierno, entre comillas, pues bueno, liberal, no digamos, tampoco era antagónico, pero no era de extrema derecha el que está ahora, liberal progresista. Nada, simplemente comentar eso también, ¿no? De que la película nos narra un contexto sociopolítico donde la peor cara de la religión en ese país está actuando, ¿no? Entonces, la actitud del chaval es una actitud bastante valiente en ese sentido y además quizá eso se refleja mucho en el pueblo, ¿no? Donde se ve que es un pueblo pequeño y que es un pueblo muy conservador. De hecho, ni siquiera tienen las herramientas de dialogar sobre el accidente y son 100 personas en el pueblo, 200, quiero decir, hay muy pocas personas y incluso eso genera como un ambiente de estos... que a lo mejor es un poco estereotípico, pero bueno, un ambiente de estos cerrado, hermético, donde nadie quiere hablar con nadie, donde nadie cuenta nada, pero sin embargo tienen a la persona, a la madre del que acusan de haber matado a las demás personas en accidente, como aislada, que no le dejan participar en nada, le pintan la casa con insultos, no sé, es como un ambiente de caza de brujas de estos heavy. Creo que eso en la película quizás lo pasas por alto, pero si analizas todo el contexto sociológico de la película, en qué época está narrada, que es en la actualidad, pues te cuenta yo creo que esa Polonia que hace poco y que ahora actualmente también tendrá mucho de eso, pues ese es un contexto donde la religión tiene un papel negativo en ese sentido. Sí, 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 completamente de acuerdo. Ah, claro, tenemos que pensar que, como toda institución, en el fondo es coercitiva. Entonces, si la relación que tú tienes es ya de victimización y de culpabilización del otro, en este sentido, obviamente, pues tu pareja, el conductor es un asesino, porque tú Mm. ha matado a todas las personas jóvenes y eres el culpable y como no comprendo el por qué ha pasado, ¿quién tiene la culpa? Pues tu pareja. Entonces, pero llega un momento en la película también, porque todas las familiares de las adolescentes que mueren dan a entender que no toman conciencia tampoco de la situación de hedonía que vive esa juventud. Porque también están con el alcohol, con las drogas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿quién es el culpable realmente cuando el conductor que tiene el accidente va ebrio y los adolescentes también lo van? Entonces se Mm. está produciendo una situación de igualdad de situación en ese sentido,
Entonces, bueno, ¿por qué buscamos responsables frente a un acto? Porque necesitamos echarle la culpa a otra persona, a alguien, en vez de intentar comprender por qué ha pasado eso, o entender que, pues mira, eso ha pasado así, podría haber pasado de otra manera o no, pero ha pasado así. Entonces se produce un poco este efecto de fuente ovejuna, de todos a una. Pues si este es el culpable, el chivo expiatorio, y eso va a hacer que yo me sienta mejor, pues voy a echar toda mi rabia y toda mi ira contra esa persona porque él realmente es el culpable de lo que ha pasado. Y esto nos lleva a un poco la mirada interreligiosa, podríamos decir, dentro de la película, porque lo coge con un concepto muy oriental, que es de aceptar la vida tal y como viene. Y hay una escena donde la madre de una de las víctimas está enfadadísima y dice, es que él ha matado a nuestros hijos. Y el protagonista le dice, y tú te estás matando a ti misma. Que me pareció brillante esa frase, porque es como, tú no estás aceptando que la realidad ha pasado de esta manera, y estás buscando constantemente un culpable, estás anclada en ese sufrimiento que te han hecho, y por lo tanto estar anclada en ese sufrimiento te está matando espiritualmente o humanamente por dentro, porque no eres capaz de liberarte de ese sufrimiento, y encima estáis echándole las culpas y todo vuestro odio, aunque digáis que no, a la otra persona, pues haciéndole bullying, enviándole cartas donde la estáis insultando, victimizando, y aparte estáis con esta doble moral de, uy, nosotros no hemos hecho nada, somos buenas personas, cuando en verdad todos vuestros actos, conducidos desde el rencor y la rabia, no os permiten reconciliaros como pueblo, y estáis ahí manejándolo todo en esta dicotomía entre lo bueno y lo malo, ¿no? Se produce también este discurso de esta mala moral. Y, por ejemplo, aquí en España sí que hay un caso concreto de, bueno, podemos intentar pensarlo todo más desde el punto de vista del protagonista cuando se están produciendo los discursos, los diálogos de los presos de ETA y las víctimas de ETA, ¿no? Todos estos procesos de paz y reconciliación que llevan a aceptar y a entender pues, que el contexto histórico, concreto, social en el que se produjo todo eso era de determinada manera, que unos actuaron mal y entienden que actuaron mal y buscan ese perdón, ¿no? Entonces, nos parece un poco difícil de comprender de, hostias, ¿cómo eres capaz de perdonar a una persona que ha asesinado a los demás? Bueno, pues porque tengo una mente, una capacidad de comprender la situación de otra manera diferente, y pienso que es lo que el protagonista también intenta hacerles entender al pueblo, actuando pues de esa manera más cercana, desde la comprensión y desde la aceptación de lo que viene. Es que también lo dice, ¿eh? Bueno, aceptar lo que viene no significa olvidarlo, sino simplemente es entender el por qué está así, ¿no? Que dice, es que tenía que la frase dice, perdonar es amar a alguien sin importar la culpa, pero no es olvidar el pasado y hacer como si no hubiera pasado nada. Es como, bueno, acepto tu culpa, acepto entender el por qué ha pasado todo eso. A partir de aquí, desde esta aceptación, vamos a intentar conducir las cosas, pero no voy a olvidar lo que ha pasado, obviamente. Mm. Claro, es que la película creo que también tiene un trasfondo como muy fuerte antipunitivista, ¿no? Porque, claro, no hay que olvidar que el protagonista viene en un centro de menores, ¿no? De cumplir condena, ¿no? De pagar, ¿no? Por la culpa de lo que ha hecho, que no se especifica muy bien. Sí que es verdad Pasárselo que bien, dice que eh, pasárselo bien. pasárselo bien. Sí, sí que es cierto que, claro, hago un spoiler muy grande si cuento esto, pero bueno. Al final de la película, cuando está peleándose, lo voy a intentar hacer menos spoiler posible, ¿no? Claro, en la pelea, ¿no? Cuando está usando la violencia contra otro chico bueno, está defendiéndose en realidad. em, Hay uno de sus, bueno, del compañero, de hecho, que luego se encuentra con él y tal. Le dice que, o sea, lo separa de la pelea y le dice, tú no, es decir, no te pelees y no acabes matando a alguien porque tú no, es decir, no ha matado a nadie. Pero hay gente del centro que sí, ha matado a gente, ¿no? Y entonces es cuando acaba un poco la película. Pero creo que tiene como una connotación muy antipunitivista en el sentido de que, pues eso, también los chavales del centro quizá tienen el derecho a reinsertarse en la sociedad y tener una vida normal. Y de hecho se ve también como... Es un tema muy delicado y la gente a veces no lo comprende, ¿no? Pero
también son personas, ¿no? Quiero decir, son personas que tienen también su lado bondadoso y bueno. El chaval tiene conductas hipertóxicas pues eso, consume drogas, es también a veces impulsivo y algo violento. Pero bueno, al final cuando entra al pueblo y se relaciona con los demás chicos y está en un ambiente de libertad, es una persona que no le hace daño a nadie, ¿no? De hecho, hay una escena de cuando el cura lo pilla, el cura del reformatorio lo pilla y va a la iglesia y tal, y están ahí como, pues eso, forcejeando dentro de la Eucaristía y eso, le dice, pero que no he hecho daño, no he hecho daño a nadie, ¿no? En plan de, no me pegues ni me hagas nada, que no he hecho daño a nadie, que estoy aquí haciendo de cura, pero ya está. Y es la verdad, ¿no? En plan de no tiene intención de hacer daño a nadie y tal. Y creo que ahí se ve mucho, pues eso, que es un tema muy complejo el comportamiento humano porque creo que está como muy relacionado con el entorno, ¿no? Quizá con un entorno concreto donde no haya violencia, donde haya bienestar y donde él pueda hacer lo que le gusta, pues esa persona pueda reflexionar y poco a poco cambiar y no tener conductas violentas. Así que es verdad que el caso del chaval es idóneo para esto porque es una persona que está en el límite de que ha hecho cosas que no están bien, pero no es alguien que está totalmente ido de la cabeza. Entonces, obviamente. De hecho, en el centro de menores sale gente, pues eso, mucho más violenta, que la amenaza a ella, a otras personas. Pero creo que eso se traspasa también a todo el tema del punitivismo que está viendo en el pueblo, ¿no? Como él viene de esa dimensión donde todo solo ha hecho que recibir castigo y culpa por sus actos, cuando llega al pueblo tiene una capacidad súper grande de empatizar, ¿no? En el sentido de, bueno, aquí habrá gente que la habrá cagado como yo y habrá hecho cosas que están mal, pero hay que comprenderles porque seguramente, pues bueno, tengan sus motivos, puedan reconocer que se han equivocado y se pueda avanzar de manera diferente que no sea simplemente, pues, no sé, colgarlos de un árbol, ¿no? Que sería lo que el punitivismo, aunque sea de manera inconsciente, pide, ¿no? A gritos, pues, le cortamos la cabeza. Sí, Que bueno, sí, sí. desgraciadamente que es un temazo porque esto, evidentemente, hablamos aquí en España y tal, que desde el 95, creo, que se abolió sí, desde el 95 se abolió la pena de muerte, pero es que en Estados Unidos o en un porrón de países el punitivismo está a la orden del día. Haces algo, evidentemente, cosas muy graves, pero te mato y ya está, no más. Sí, sí. Claro, no, no, y esto viene, porque esto en otro de los trabajos, que más centrado en el ámbito del diálogo interreligioso, una vez hablábamos con un representante de una comunidad judía que es experto en la lectura de Torah, él es maestro de esto. Y nos hablaba, que todo lo que estabas comentando tú de la punitividad viene de lo que se conoce como la ley de talión del ojo por ojo, diente por diente. Es como si tú me has matado a mí, pues yo tengo el derecho de matarte a ti. Y él dice que en hebreo hay una palabra diferente que hace que se entienda completamente diferente eso, ¿no? Que es como, hostias, si yo te he matado a ti, no es que no es que la familia tuya tenga que vengarse de mí, sino que yo tengo que ser responsable ahora de todo aquel legado familiar que tú has dejado. O si yo te parto las piernas a ti, no es que tú me tengas que partir las piernas a mí, sino que yo tengo que ser tus piernas ahora, ¿no? Entonces cambia esta concepción de si yo te parto las piernas y no te dejo andar, pues yo tengo que ser tus piernas y voy a tener que estar cargando contigo hasta que tú vuelvas a recuperarte, ¿no? Entonces hay un cambio de actitud en eso, ya no es un acto de venganza o de rencor, sino de curar el daño que yo te he causado a ti. Entonces el protagonista también juega un poco a intentar curar el daño social que hay en el pueblo a partir de prácticas que también rompen con la ortodoxia y con la asimilación del pecado y de la culpa por parte de unos o de otros en ese aspecto. Entonces, pienso que la película también gira mucho en torno a esta idea de perdón, que nos cuesta mucho coger fielmente en el sentido de qué implica realmente perdonar, ¿no? ¿Somos capaces de perdonar a aquellos que nos han hecho daño? ¿O simplemente los vamos a dejar de lado, los vamos a culpabilizar, les vamos a enfrentar, los vamos a castigar, vamos a pedir todo lo suyo? Y por otro lado también juega mucho con esta idea de los estereotipos y de los prejuicios, ¿no? Porque el tema de ser un preso juega un montón. La etiqueta de expresidiario te va a pesar
toda la vida, y entonces ya como expresidiario tenemos una categoría que va a decir, pues, fuiste un delincuente, fuiste un drogadicto, fuiste una mala persona, no sabes reinsertarte, nunca te vas a reinsertar, siempre vas a ser el outsider y el marginado del mundo social, cuando, como tú bien comentabas, bueno, hay gente dentro de un centro penitenciario o de un centro de reformación que sí que tiene esta voluntad, de necesidad de reformarse, salir y entender que todo el mundo se merece una segunda oportunidad en este aspecto. La pregunta es si todo el mundo se merece esta segunda oportunidad, porque la sociedad no permite que esta gente pueda tener una segunda oportunidad, más allá de entrar, si una vez que salen de los centros tienen los recursos necesarios como para poder reinsertarse, si pueden salir del círculo social por el cual han acabado metidos dentro de estos centros. Entonces también la película pienso que gira un poco a nivel sociológico de cómo la sociedad es capaz de gestionar el perdón y de perdonar a aquellos que están en centros de reinserción o centros penitenciarios. Sí, no, de acuerdo en todo lo que has comentado. De hecho, añadir que el protagonista en realidad es una identidad súper estigmatizada. De hecho, es la identidad que a Vox más le gusta para hacer sus campañas, que es básicamente los menas. ¿No? Que aquí se ha escuchado mucho. Es un menor no tutelado, al fin y al cabo, el, el prota. Un huérfano en realidad que ha cometido, pero básicamente es eso. Entonces, pues eso es el estigma puro y duro, ¿no? El criminal juvenil que no tiene ni familia y que es un delincuente, que es un bala perdida, ¿no? Entonces no hay nada que hacer. Y está muy al orden del día estigmatizar incluso en el pleno siglo XXI y no comprender con todas las herramientas desde la sociología, desde el trabajo social, que esas personas vienen de estructuras muy, pues eso, de contextos familiares muy duros. Y me viene también a la cabeza, por todo lo que has comentado, que se plasma muy bien qué papel tiene ahí el tejido empresarial, el tejido de la clase capitalista en todo esto, ¿no? Porque cuando él sale del centro, en el centro ya hay un aserradero, ¿no? En el centro de menores, que ahí, eso, pues el trabajo ese que hacen los chavales gratis, alguien se aprovechará, pues son como carpinteros, etcétera. Pero en el aserradero del pueblo donde va también hay, pues eso, un aserradero que trabajan chavales que son menores de edad, no tutelados, que van ahí, pues, cuando la condicional, donde imagino que les darán, pues eso, alojamiento y tienen que trabajar ahí de manera, imagino, gratuita o por muy poco dinero. Y de hecho, el alcalde, que también es el dueño del aserradero del pueblo, se aprovecha del trabajo esclavo, básicamente, de estas personas. Y es un poco el contexto que la película también te genera esa injusticia, ¿no? De que una persona se está aprovechando de un trabajo esclavo de gente que necesita un entorno totalmente diferente a que lo metan en un aserradero a trabajar ahí por sobrevivir y poco más, sin tener ningún tipo de derechos, básicamente porque siguen una penitencia, ¿no? Esa culpa de porque son unos parias sociales y tienen que aceptar lo que nadie aceptaría si hubieran cometido lo que han cometido. Y aparte de eso me llama la atención porque muestra muy bien la película cómo él logra salir o logra conseguir una versión adaptada a la sociedad muy rápido, pero porque simplemente cuando sale pues eso, a la vida real, ¿no? Cuando está ya en la calle, al mentir sobre que es cura, el estigma él se lo quita, ¿no? Es decir, claro, ya no lo ven como un preso, lo ven como un cura. Entonces, él se adapta fácilmente. En cuanto pasa eso, al día está ya adaptado totalmente y se comporta normal y sin comportamientos agresivos ni nada. ¿Por qué? Porque se quita el estigma, que me viene a la cabeza la teoría de... ¿Cómo se llama el sociólogo este? No me viene ahora a la cabeza. Comenta la teoría, no me acuerdo el nombre del sociólogo, es muy famoso, ahora me vendrá, ahora mientras te la cuento, que es una teoría que habla sobre la desviación, pero no del funcionalismo, sino de la teoría de la desviación, por qué las personas se comportan desviadas, y ese comportamiento desviado está súper condicionado por el estigma que la sociedad les impone, ¿no? Es decir, si la sociedad te estigma, te dice cómo te tienes que comportar o te marca los patrones por los cuales tú estás siendo estigmatizado,
seguramente te sea muy difícil salir de ese rol, ¿no? Porque toda la sociedad te marca que tu rol es ese. Y entonces vas a estar todo el rato en contraposición con esto. No solo te lo remarca, sino que te lo recuerda Te constantemente. lo recuerda. Becker, no me salía el... Ah, pensaba que hablas de Durkheim. No, no, Durkheim no. No, porque no es desde el funcionalismo esta teoría, es desde... es también estadounidense, Becker, pero parte desde el interaccionismo simbólico, etcétera, ¿vale? Ah, Entonces una teoría más weberiana. Le hace una crítica, de hecho, a todo este funcionalismo de la desviación que se basa todo en el comportamiento dentro de funcionalidades, ¿no? Se ve que hay algo mucho más complejo que es con la interacción de los símbolos y cómo nos relacionamos con los roles que nos asignan. Y bueno, nada, simplemente comentarte eso, que lo veo muy marcado todo esto en la película. sí, sí, sí. Aunque sea una escena que pasa muy rápida, la que comentabas del aserradero, a mí también me llamó la atención porque hay una... él la está presentando, el alcalde, la está presentando como, mirad, aquí es donde vienen a trabajar, por mano de obra barata y tal, y ahí él hace la pregunta de, ¿y cuánto tiempo tienen que estar trabajando? Y el tipo les dice, bueno, pueden estar trabajando hasta 72 horas si la producción lo necesita. Es como, bueno, como son expresidiarios y están aquí, pues qué menos, ¿no? O sea, ya que tienen que reinsertarse, pues que cumplan con esta labor social, porque si no también cae el peso de que esto pasa en una escena del autobús, cuando el protagonista va fumando, y dice, apágalo. Y dice, ¿y si no qué? Pues si no, toma, te enseño la placa de policía y como ya sabemos de dónde vienes y lo que haces, pues ya sabes lo que te va a tocar otra vez. Mm. Entonces, no es simplemente lo que tú decías que te lo remarca, sino que constantemente te lo va a estar recordando la sociedad y a todos los niveles, porque este estereotipo, este prejuicio, esta etiqueta de expresidiario ya va a hacer que todo tu background que tengas sobre lo que es un preso en un centro penitenciario recaiga sobre ti. Entonces sí que existe esta manipulación de mano de obra dentro, ¿no? Pero también, esto lo conozco de primera mano porque trabajo en centros penitenciarios algunas veces, dentro del propio centro sí que trabajan, sí que tienen un sueldo, pero siguen las mismas lógicas de, bueno, si tú tienes y yo no, pues te voy a intentar robar para que tengas, entonces tampoco vas a acabar de salir y no existe este trabajo gratis, sino que a saber cómo está remunerado, pero en el fondo es, bueno, recibes un sueldo que te vas a gastar dentro de la propia cárcel, entonces tampoco puedes ahorrar ni buscarte crear ciertos ahorros para cuando salgas, tener capital para poder funcionar de otra manera, sino que hay una intraeconomía dentro del propio centro que hace que lo que el centro te ofrece, tú lo compras y lo vuelves a gastar dentro del propio centro. Es como una economía circular ahí dentro que no lleva a ningún sitio. Y claro, la gracia del protagonista es que como que nadie lo conoce, nadie sabe quién es, tiene muy fácil romper con ese estereotipo y con esa etiqueta. Pero en el propio aserradero, cuando se encuentra con su compañero, a él le pesa su etiqueta. Y por eso acaba marchándose del sitio porque es como, ostras, si me reconoce y me ve y me dice algo, todo mi alter ego que he construido dejando de lado mi etiqueta de expresidiario para acoger la etiqueta de sacerdote, va a caer, no va a tener ningún sentido, la gente va a descubrir que soy un mentiroso, va a volver a caer sobre mí todo el peso de la estigmatización, de los roles, etcétera. Y frente a eso lo que le hace él es huir, pero luego llega un momento que se enfrenta a esa propia realidad y asume las consecuencias de sus actos en ese aspecto. Pero es como, tú puedes construirte una identidad alternativa. Ahora, cuando las personas que conocen realmente quién eres y te los encuentras cara a cara, pueden desmontar todo ese segundo porque le van a dar más peso a lo otro y tú vas a sentir el peso de esa otra etiqueta. Sí, muy de acuerdo. No sé si quieres comentar algo más sobre la película. Me he quedado ya sin preguntas, José. Ah, te has quedado ya sin preguntas. No, no sé qué decirte ya. Era lo último que tenía anotado, todas esas cosas que Nada. quería No, comentarte, ya te he comentado. a mí una cosa que me llamó mucho la atención, y con esto sí que ya podemos cerrar, es como el protagonista también, dos momentos. Una, cuando tiene que hacer la primera misa, que es como, ostras, ¿cómo hago yo la primera misa? No lo sabe. Y asume el rol o se apropia del discurso propio que hizo el sacerdote del centro de menores, ¿no? Que es como empieza Ujú, de, sí. bueno, estáis aquí, que también es un poder muy axiológico en el fondo, que es
Podéis estar aquí por obligación, podéis estar aquí o no podéis estar aquí, pero si estamos todos aquí es por algo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo aquí que nos une, hay algo que va más allá de el simbolismo de la institución, del lugar. Dice, podemos estar aquí, podemos estar fuera, podemos estar donde queramos, pero estamos aquí. Y si estamos aquí es por algo. Y luego empieza todo su discurso, me gustó bastante, que es como, pues, eh, ¿por qué por qué venís todas las personas a misa? ¿Porque creéis realmente? ¿Porque tenéis que cumplir con el rol de ser buen cristiano, buena cristiana y venir porque toca cumplir el domingo, venir a misa y tal? ¿O estáis aquí por algo más? Porque si estáis aquí por algo más es lo importante. Es ese algo más que va más allá de todas las etiquetas es lo importante. Y luego otra escena que me gustó, dos escenas que me gustaron mucho. Una es la de cuando nuevas formas de exteriorizar el dolor para llegar a la comprensión, ¿no? Que es cuando en la cárcel también lo hacen, que es lo de gritar, de coge toda tu rabia y chilla. Entonces los pone allí delante de la foto y uno de ellos, gracias a esta expulsión de la ira de una manera libre, en ese sentido, no te culpabilices, sino exteriorízalo, échalo fuera, pero sin hacer daño a los demás, o sea, no te vayas a pegar con los otros, sino si te Claro. sientes dolido, si te sientes frustrado, si no lo comprendes y tu necesidad de exteriorizarlo es gritar y acabar insultando a esa persona, hazlo, porque eso va a hacer que tú te liberes y comprendas y desangusties del dolor, que es como una forma bastante heterodoxa no me sale la palabra, de redimir los pecados en ese aspecto. Entonces también rompe mucho con esta normativa dentro del culto del cristianismo. Y luego, algo que también me gustó mucho es la de la otra escena que tienen que entregar cosas. Es como, ¿qué Mm, tienes tú? Ah, pues coge el monopatín, lo llevas, ¿qué simboliza para ti? Ay, pues simbolizaba esto, esto y esto y esto. Pues entrégamelo. ¿Por qué? Porque así te liberas de ese pasado, de aquello que te hace sufrir, y es un acto de desapego a aquello que te causa el dolor, en el fondo, ¿no? Y puede ir desde un muñeco, una pelota, un monopatín, pero siempre va a haber una figura, un símbolo, algo en el cual tú estás depositando ese sufrimiento. Pero si tú te liberas de ello, te estás liberando de una carga muy grande. Y eso no implica que tú tengas que olvidar a esa persona, ¿no? Es como, ¿por qué generamos altares gigantes a una persona o simplemente a veces nos quedamos atrapados mirando la fotografía de una persona que ya no está? Porque en esa fotografía están condensadas un montón de cosas y tú eres incapaz de romper esa foto, pero si tú puedes romper esa foto, no significa que te vayas a olvidar de esa persona, sino que aceptas que esa persona ya no está, que permanecerá en tu memoria para siempre, que es la única manera de mantenerla viva y por lo tanto tu vida sigue, pero no tienes que estar enganchado a ese pasado que te hace sufrir, sino que es una manera de liberarse de todo esto que también es como una idea muy budista, ¿no? O sea, quedarte anclado en el sufrimiento, la vida es sufrimiento, estar anclado a las cosas es sufrir, por lo tanto existe una manera de liberarnos de este sufrimiento que es la comprensión, pues de que la realidad es impermanencia y que todo va cambiando. Pues hoy estás y mañana no, pero la vida sigue en ese aspecto. Ya está aquí, porque si no ya me pondría a hacer spoilers máximos de la película. sí, es que claro. Sí, claro, sí, hablaremos más de las escenas, pero por si alguien la quiere ver, os la recomendamos porque está muy bien. De hecho, pues bueno, todas las dimensiones que hemos tocado se podrán ver fácilmente en la película, ¿no? Pues sociología de la religión, bueno, evidentemente epistemología axiológica, porque está traspasada por valores, ¿no? Todos valores de todo tipo, la película, desde la bondad, desde el perdón, desde la búsqueda de la comprensión, el diálogo, yo qué sé, todo tipo de cosas. Y luego también la película, pues eso, creo que tiene una crítica bastante fuerte al dogmatismo religioso, que como bien ha dicho José, lo critica desde una sociedad cristiana y de un punto de vista cristiano, ¿no? De cómo, a qué evolucionaría el cristianismo si aceptara toda esta crítica, que yo, para mí, pues eso, evolucionaría hacia el ateísmo, pero eso es subjetivo mío, puro y duro, ¿vale? O para mi idea, bueno, para mi idea ideal de cómo debería evolucionar, pero como os digo, esa es solo mi opinión. Pero bueno, en general, eso, la película creo que está muy bien en todos los sentidos. Y creo que los temas que hemos tocado son los que más la traspasan con diferencia. Sí, sí, completamente. Pienso que si la gente mira la película
teniendo esta reflexión de fondo, puede llegar a entender muchas más matices o con muchos más matices la propia película o incluso poder intentar darle su propia significación de cómo esa persona que esté viendo la película puede comprender algunos de sus actos o cómo comprender la espiritualidad de una manera más libre de todo esto y que no hace falta encerrarse en el dogma de una creencia concreta, sino que puedes utilizar esos textos para intentar comprender pues, ideas como el perdón, la bondad, la compasión, pero no hace falta que seas cristiano para ello. O sea, puedes utilizar el texto, puedes entenderlo, pero no hace falta que seas cristiano. Es como, bueno, estos me hablan de esta manera, me sirve, igual que para mí el protagonista entiende el pensamiento oriental, aunque no hable de ello, en esta idea de desaferrarse, de no sufrir y de la compasión vista de otra manera. Así que os recomendamos que veáis la película. Ya hemos dicho que está en Filmin o en lugares recónditos de internet. Y nada, que si la veis, espero que os haya servido, os pueda servir este podcast para que comprendáis con más profundidad la película. Muy bien. Pues nada, nos vemos en el siguiente podcast. Vale, dejamos aquí el tercero y nos vemos en el cuarto. Que vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego.